versículos del 27 al 30. Amén. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu presencia y porque yo soy una oveja tuya y oigo tu voz, te sigo, escucho tu palabra, la pongo por obra, la guardo en mi corazón y vivo por ella. Te doy gracias por darme el don de arrepentirme y cada día convertirme a tu imagen y semejanza, porque es el Espíritu Santo que mora en mí, que me redarguye y me muestra toda tu verdad. Te doy gracias por tener mi nombre escrito allí en el libro del Cordero. Te pido discernimiento, conocimiento con entendimiento, el temor de Dios y el dominio propio para vivir en tu luz y en tu verdad. Te doy gracias por tu obra redentora en mi vida y en cada uno de mis familiares. Gracias porque en Cristo soy más que vencedor. En el nombre de Jesús, amén. Oh, gracias te damos, Señor, porque tú has prometido que nadie ni nada nos podrá arrebatar de tu mano poderosa. Tú nos sustentas, eres nuestro castillo, nuestra fortaleza, nuestro más alto refugio. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos al libro de Isaías, capítulo 8, y vamos a leer versículo 10, 11 y 12. Amén. Dice el libro de Isaías, capítulo 8, versículos 10 al 12. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo: no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Bueno, hemos hablado en otros momentos a propósito de lo que significa temer a Jehová o temer a Dios y tener miedo a Dios. Aquí en este versículo, por lo menos en el cuarto que leímos, se fusionan estos dos conceptos, tanto el de temor como el de miedo. Sin embargo, Dios hace una claridad y lo podríamos encontrar si nosotros leemos todo lo que resta del capítulo y aún todo lo que está antes de la escritura que leímos. No lo hago a propósito para que ustedes en casa lo puedan retomar. Pero aquí lo que está sucediendo, y vamos a hablar de esto un poco, es que Dios está haciendo una aclaración muy al lugar. Muy al lugar. Le está diciendo al pueblo: miren, lo que ellos llaman conspiración, ustedes no le llamen conspiración. Y a lo que ellos le teman, ustedes no le teman. Solamente temanle a Dios, y si algo van a tener miedo, tengo que tener miedo a Dios y no a otra cosa. Pero aclarando que siempre la Escritura nos muestra a un Dios misericordioso, un Dios que perdona al que de corazón se arrepiente y un Dios que está dispuesto a escuchar y a transformar el corazón de quienes le buscan de manera sincera. Entonces, esta visión de Dios no nos puede ser acompañada de un Dios al que hay que tenerle miedo, porque hemos hablado en el pasado la diferencia entre miedo y temor, y si bien son parecidos, son en algunos casos pueden ser sinónimos,
El temor, la Biblia lo describe en Proverbios, lo hemos leído en otros momentos, creo que por ahí en el capítulo 8, donde nos describe cuál es el principio de la sabiduría y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero no lo deja así suelto, sino que dice y explica cuál es el temor a Jehová. Y dice que se aparte uno del mal camino, que aborrezca. Ok, entonces no es que uno escuchó la palabra de Dios, oyó a Dios y ¡ay! Salió corriendo, como en efecto pasaba en el principio. No en el principio de la creación, pero en el principio de la adoración. Ustedes recordarán que Moisés recibió instrucción del pueblo diciéndole, el pueblo a Moisés, ay no, habla tú con Dios y no nosotros, porque nosotros perecemos. Su corazón estaba tan torcido que sabían de que no podían estar delante de Dios y terminan de hecho ratificándolo. Pero le entregan a Dios, a Moisés, la prerrogativa, el derecho o la circunstancia de ser él el único que pueda hablar con Dios. Ellos de ahí en adelante, esto queda generacionalmente establecido en el pueblo de Israel. Ellos de ahí en adelante quedan con pavor, miedo a Dios. Ustedes recordarán que inclusive algunos decían, cuando tenían un encuentro con Dios, decían, este vio a Dios y no murió. O he visto a Dios y estaba esperando que cayeran fulminados como un pollo con un rayo. Porque lo que esperaban que sucediera era, ante un encuentro con Dios, inmediatamente la muerte. Y oh sorpresa, ahora pasa lo mismo. Porque saben ustedes que lo que pasa es que la muerte es de una manera distinta, formulada y expresada por Dios. Pero cada vez que nosotros tenemos intimidad con Dios, que tenemos comunión con Dios, que tenemos un encuentro verdadero y sincero con Él, hay muerte. No hay manera de tener un encuentro con Dios y que no produzca muerte. Pero la muerte que está produciendo este encuentro es para vida. Y es la muerte a nuestro yo. Es la muerte a ese ser interior que ha estado acostumbrado a reinar y que ahora ante la presencia de Dios no le queda otro remedio que, recuerda cómo pasó con Dagón y con el arca cuando llegó al sitio de su adoración, se tiene que arrodillar. Eso es lo que tiene que suceder en nuestro interior cuando tenemos un encuentro verdadero y sincero con Dios. Tiene que haber muerte. No físicamente hablando, pero en este caso lo que va a producir en nosotros es vida espiritual. Bueno, y en medio de esta reflexión a propósito de tememos, no tememos a Dios, que tenemos miedo, no le tenemos miedo a Dios, el versículo o los versículos que acabamos de leer, el 12 particularmente, dice algo que a mí me puso a meditar y me gustaría poder trasladar la misma inquietud, o por lo menos la misma intención de reflexión en ustedes. El versículo 12 dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Y explica, dice, si van a tener temor a mí, y si tienen miedo, ténganlo a mí. Resulta de que este pueblo se haya dedicado a adorar otros dioses. El encuentro que tenían de su ejercicio de comunión con Dios, según ellos, era a propósito de otros dioses. Entonces la conspiración, como Dios la plantea aquí, porque ¿saben ustedes qué significa la palabra conspiración? Que todo se reúne, Se confabulan, se ponen de acuerdo. Le voy a decir que dice uno de los significados, porque hay varios, pero todos son muy parecidos y similares a lo que ustedes acaban de manifestar. Dice que ¿qué es la conspiración? Viene del latín conspiratio, ya aprendieron latín. Habíamos parado las clases de inglés, ahora estamos en una de latín. Aprendieron cómo dice conspiración. Dice, aliarse contra un superior para arrebatarle el poder. O contra un particular con el propósito de hacerle daño. Entonces, Dios está diciendo aquí, no llamen conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Porque conspiración sí tiene que ver con que se reúnan y se pongan de acuerdo unos. Y mientras hacía esta lectura, tuve una reflexión. Porque ahora hay un término que está muy en boga. ¿Cierto? Bueno, ahora no. Las teorías de conspiración siempre han existido. Y ahora voy a hacer énfasis sobre el siempre han existido. ¿Ok? Ahora el término
avanzó, evolucionó, dirían algunos. Entonces ahora se habla de conspiranoia. Y sucede algo muy particular. Como a los judíos no les gustaba que les dijeran religiosos, o a los cristianos no nos gusta que nos digan religiosos, aquellos cristianos que hemos entendido qué es lo que significa ser religioso, a la gente no le gusta que le digan conspiranoica. Porque vamos a unir las dos definiciones. El noico viene de paranoia, ¿ok? Una reacción extrema y descontrolada al respecto de tener temor o miedo. Y la conspiración viene a propósito de la reunión, pero con el propósito de quitar el poder de alguien que lo tiene. Y uno diría, ¿y quién será probable que pueda retar el poder de Dios? ¿Quién? Nadie. Pero Dios estaba reclamando adoración. Dios estaba reclamando para sí el que la gente conspiraba, se reunía, pero no le daban la adoración a Él, sino que la daban a otros. Y es exactamente lo mismo que buscar la caída de, abro comillas, el Dios reinante para darle la adoración a un pseudo Dios. Pero ¿por qué retomo con el tema de conspiración? Yo meditaba, y no sé si ustedes coincidan con esto, en que no existe cristianismo sin conspiración. Y no estoy hablando del COVID, ni de quién mató a JF Kennedy, ni si fueron a la luna y volvieron o no, o si la tierra es plana, no estoy hablando de eso. Pero no existe cristianismo sin conspiración. Porque si no existiera conspiración, no existiría adversario en la Escritura. Y la Escritura nos dice que desde el principio existió alguien, un ser muy cercano a Dios, que decidió y determinó que él podía adquirir o manifestar el poder de Dios. Hizo una cantidad de contrataciones. Contrataciones, la Biblia habla de maquinaciones. Todo el Nuevo Testamento, todo, sin excepción. Y ustedes pueden ir, ahorita iremos por unas escrituras. Y gran parte del Viejo Testamento no habla sino de tramas, maquinaciones y conspiraciones. Cuando los judíos se enviaron el WhatsApp por grupo, no era WhatsApp porque ese era de los buenos, según ellos. Y llamaron y convocaron a todos y estaba Jesús vivo. ¿Para qué era ese llamado? ¿Y qué estaban ellos tramando en ese momento? Conspiraban matarlo. Pusieron de acuerdo para acabar con el poder de alguien que ellos consideraban peligroso para ellos. Cuando Pablo estaba predicando, dice la Escritura que unos se pusieron de acuerdo. ¿Recuerdan ustedes que hubo un niño, el sobrino de los Hechos, que dicen que fue y le dio aviso a Pablo y le dijo, están reunidos allí, no salgas? Y Pablo le dijo al centurión, y bueno, los corrieron por allá por otro lado. La Biblia está llena de conspiración. Claro, no quiero decir que esto sea bueno. No quiero decir que la conspiración sea bueno, claro, ¿no? Pero, ¿por qué Dios entonces diría que no llamemos conspiración a lo que el mundo llama conspiración? Y les decía ahora que en estos tiempos, más que nunca, el término conspirador o conspiranoico o a favor de las teorías de conspiración es cada vez más satanizado. Pero nunca ha existido el mundo sin conspiración. No podemos concebir un mundo, aún como estamos ahora, ni siquiera espiritual, sin que hubiese existido conspiración. Ahora, ¿esto es bueno? No. Lo que quiero decir con esto es que no ha sido nunca ajeno al desempeño y a la, digámoslo así, la evolución de lo que ha sido la iglesia y el cristianismo a través de todos los siglos. ¿Por qué es importante decirlo? La conspiración suena como un término maligno, como negativo, pero no hay conspiraciones sanas. Bueno, pongámoslo, la pregunta es totalmente válida. ¿Nosotros aquí estamos conspirando o estamos reunidos para alabar a Dios?
¿cierto? Pero hay una reunión con un fin común que es entregarle nuestra adoración y aprender de parte de Dios. Si otras personas se reunieran en otra parte con el ánimo de hacer daño a propósito de la reunión, aún hablando de Dios, ¿estarían ellos adorando, alabando o teniendo comunión con Dios? ¿O estarían conspirando para? Entonces miren ustedes que el hecho de reunirse implica de que hay necesariamente o una puesta de acuerdo o se va a discutir algo a propósito de lo que alguien quiere que se esté de acuerdo. Entonces, reunirse es conspirar. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de mi reunión? Palabra de Dios en este caso. Si la reunión es, muchachos, tenemos mañana tarde de té con chisme incluido. Y ese chisme es, cada quien averigüe muy bien lo que ha pasado en la cuadra. Aquí nadie puede llegar sin el último susurro de la moda o del barrio. El pan caliente. El pan caliente. Y entonces, todos, uy, sí, ¿qué llevamos? Y cuando llega el momento de la reunión, cada quien espera el poder contar. Y el chisme normalmente está acostumbrado a destrucción. ¿Ok? Porque está en muchos casos malintencionado en términos de degradar, dañar a una persona. Y cuando se hace con esa intención, pues válgame que sí es evidente. Entonces, la reunión no significa conspiración. Pero cuando hay intención de lastimar, degradar o desvirtuar la verdad, necesariamente se habla de conspiración. Entonces Dios estaba diciendo, lo que ellos llaman conspiración, ustedes no le llamen conspiración. Uy, ¿cómo así? Porque ellos se estaban reuniendo para adorar a otro Dios y decían, estamos conspirando. Y entonces Dios estaba diciéndole a su pueblo, ustedes no se reúnan para lo mismo cuando dicen que se reúnen a alabar a Dios. Porque lo que están haciendo es conspirando. Las teorías conspirativas, ojo, son menospreciadas y negadas por quienes son acusados de esconder la verdad. Repito, las teorías conspirativas son menospreciadas y negadas por quienes son acusados de negar la verdad. Es decir, ¿quiénes son los más interesados en desvirtuar? Por eso tú mencionabas ahora el término de que conspiración suena como peyorativo, como que es algo maluco, malo. ¿Quiénes son los más interesados en desvirtuar cualquier asomo de duda o de pregunta o reflexión al respecto de la verdad? Aquellos que están desvirtuando la verdad. La Escritura nos dice que Satanás es astuto. Nos dice que es el padre de toda mentira. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nos dice algo que cuando nos unimos las tres cosas, tiene ¿cómo se llama cuando se tiene la excusa perfecta y se ha cometido un crimen? Inocente. La coartada perfecta. La coartada, gracias. Estaba pensando en inglés. La coartada perfecta. Resulta de que, miren ustedes, es el padre de la mentira. ¿Ok? Anda buscando a quién devorar y dice que se viste como ángel de luz. O sea que tenemos a un personaje con todas las de ganar. Y este personaje vestido de ángel de luz ya sabemos que dice mentiras. Y como dice mentiras, anda buscando a quién devorar. Y si anda buscando a quién devorar, entonces esconde la verdad. ¿Quién sería el más interesado en decir que lo que se dice de él o al respecto de él es mentira? El mismo. Ahí entonces, ustedes y yo, reunidos aquí hablando de él, estaríamos, según la definición bíblica, conspirando. Nos convertiríamos en conspiradores porque estamos buscando cómo hacerle daño a él, que tiene cierto dejo de poder. Porque también se puede entender conspirar es una reunión de gente para beneficio de... En este caso, nos estamos reuniendo buscando el beneficio que Dios nos ha dado de creer en su palabra. No tanto para conspirar en contra del otro. Lo que pasa es que cada vez que hablamos de él y lo descubrimos y lo exponemos, la Escritura dice que empezamos a conocer más sus artimañas. La verdad siempre va a ser bombardeada.
La verdad siempre va a ser bombardeada por aquellos que la han modificado. Jesús llegó y le dijo abiertamente a los judíos, a los fariseos, hipócritas. Y ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y le dijo, ¿y cómo así? Nosotros, ¿ustedes recuerdan en alguna ocasión que Jesús estaba hablando de los discípulos? Habían unos judíos allí y después de que él acabó de darle esa reprimenda a los judíos dijeron, ay Señor, yo creo que los ofendiste también a ellos. Eran los fariseos que estaban allí. Y Jesús dijo, ¿y qué? O sea, ellos esperaban los discípulos de que Jesús tuviese un cuidado con sus palabras porque ahí estaban los meros. Pero él estaba diciéndole la verdad. ¿Y sabe qué pasaba? Apenas ellos se reunían entre ellos, conspiraban en contra de la verdad que era Jesús manifiesta. La conspiración siempre ha estado desde el principio de la humanidad. Hubo un primer conspirador y ese generó, y más bien diría yo, degeneró todo lo que ahí se sucede. Vamos a al segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Segunda de Samuel 15, 12. De acuerdo pues a los sinónimos que yo aquí realmente pienso que para usar el tema de reunirse, de ponerse de acuerdo positivamente, pues hay muchos otros sinónimos como para usar la conspiración. La conspiración habla de maquinación, intriga, entonces es realmente negativa. Siempre en va. Contra de la verdad. Siempre va a ser negativo. Y antes de que leamos esto, ¿quién sería el primer beneficiado ante la promoción de desvirtuar el tema de la conspiración? Voy a salir un poquitico del tema en el sentido de, en estos momentos, ustedes y yo, ante miles de millones de personas en el mundo, somos conspiracionistas. Es decir, partidarios de una conspiración. Lo que pasa es que ustedes y yo no lo sabemos. Pero para muchos sí, ya me voy a explicar. Y no es porque usted se para en la esquina a decir que el COVID es creado por Bill Gates o que el presidente Kennedy, no tiene nada que ver con eso, aunque lo incluye. Pero no hay manera de percibir el cristianismo sin la concepción de conspiración o de conspiracionista. Me voy a explicar. Si desapareciera el concepto de conspiración de nuestro vocabulario, de nuestra concepción, ¿saben quién tendría que desaparecer de nuestro escenario? Por supuesto. ¿Quién? El padre de toda mentira, el adversario, tendría necesariamente que salir de nuestro escenario si nosotros dijésemos que eso de la conspiración, hay gente que está muy rayada con eso. Y alguien se inventa, peyorativamente hablando, el término de teorías de conspiración y le añaden como apellido conspiranoicos. Entonces, hoy en día, alguien que se enfrente con la verdad ante la mentira es señalado, lo sepa o no lo sepa, como conspiranoico. Y les voy a decir algo. Ustedes pueden estar de acuerdo o no conmigo. Creo que voy a hacer un postulado así firme. Porque digo que sin cristianismo, sin conspiración no hay cristianismo. Porque si nosotros no creemos que hay una conspiración en contra del pueblo de Dios, nuestro cristianismo es una fábula. Si nosotros no creemos de que hay un mundo espiritual y que hay un enemigo que está, dice la Escritura, tirando dardos y buscando a quien devorar, nosotros no creemos en un evangelio verdadero. Si nosotros creemos de que es posible que el hombre no haya alunizado, pero, oye, ¿cómo así? ¿Y Satanás sí existe? Es un cristianismo no solamente cojo, hueco y podrido. Entonces, el cristiano per se, por defecto, es conspiracionista. No les decía que pueden estar de acuerdo conmigo o no. Es conspiracionista. ¿Qué es un conspiracionista? Que cree que hay conspiraciones.
Y para eso no basta sino leer la escritura. Vamos a leer en este momento a segunda carta de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 12. Amén. Dice, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿Qué nos está describiendo aquí en la escritura? ¿Qué estaba pasando? ¿De quién? ¿Quién estaba conspirando para qué? ¿Quién era Absalón? El hijo de David. ¿Y David quién era? ¿Y quién era que estaba conspirando para quitar a quién? El hijo para quitar al rey. Ah, ok. Entonces es bíblica. Y mire, cito uno de miles de ejemplos de conspiración en la Biblia. Uno de miles. Vamos a otro, nos decía ahora. Hechos capítulo 23, versículo 12. Hechos 23, versículo 12. Este fue el que les mencioné ahora rato. Versículo 12 no hay. Así. Amén. Dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Ahora, aquí no hablan de la palabra conspiración, pero ¿qué era lo que dice la escritura que estaban haciendo? Estaban haciendo un complot, estaban tramando. Es decir, articulando una estrategia para llevarla a cabo sobre Pablo. Y dice que lo querían matar. A Jesús, ¿quién lo entregó? El Iscariote. El Iscariote. ¿Y qué hizo el Iscariote previo a entregarlo? Conspiró. ¿A dónde fue él? A hacer conspirito. Iba a hacer con... ¿Y qué tal que hubieran dicho de él en su momento que él era un conspiranoico? Un traidor. Era un traidor, que es distinto. Nosotros, por eso insisto, por defecto, el cristiano, el que sepa cuál es su identidad como cristiano, tiene que creer en la posibilidad de que haya una conspiración. Sin conspiración no existe el Evangelio ni los libros que están atrás que Dios dejó escrito para nosotros. Es más, lo que sucede con este libro es que Dios nos está dando cuenta de cómo fue que conspiraron en contra de nosotros. Y nos está diciendo cómo salirnos de esa conspiración. Porque dice que el diablo se iba a disfrazar como ángel de luz. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de esto? Es profético porque eso es lo que se está viendo y cada vez más aumenta más ese espíritu de engaño y mentira que se mantiene. Ahora, personalmente, yo todo lo pongo en duda. Si no me dice la palabra, para mí todo es mentira y lo puede decir el rey Pepinito, pero pienso que está desatada la mentira y el engaño de las tinieblas de una manera rampante y muy de mucha fuerza, porque le queda poco tiempo y está buscando a la mayoría, llevarse la mayoría de gente incauta. Es que es precisamente el propósito de los mensajes, de alguna manera se entrelazan, que Dios ha venido dándonos últimamente. Hablan de permanecer y estar firmes. Recuerda que hablamos acerca de lo que otras corrientes podrían hablar o tergiversar a propósito de llegar a los pies de Jesús. Porque es que insistimos sobre esto, el diablo no se va a presentar con cachos y tridente porque no le harían plata. Eso es lo que pasa en diciembre cuando están viendo plata para el noviembre. Entonces el diablo no se va a presentar con tridentes y cachos y cola. Dice la escritura que va a venir disfrazado de ángel de luz. Y ese ángel de luz ya ha hecho unas maquinaciones, ya ha tramado algo, ya ha conspirado, ya tiene con otros un acuerdo de cómo puede o no modificar la conducta del creyente. Y Dios nos dijo al principio de la lectura que esto iba a ser desde el punto de vista de sembrar temor y miedo sobre otros. Pero le estaba diciendo al pueblo, ¿sabe lo que le estaba diciendo a su profeta? No conspiren como ellos conspiran, no se reúnen para lo mismo que ellos se reúnen. No le teman a lo que ellos le temen.
No tengan miedo a lo que ellos tienen miedo. Porque lo que ellos tienen miedo, y lo vamos a leer ahorita. Vayan allá a Isaías, capítulo 5. Isaías 5, 20-25. Amén. Dice Isaías capítulo 5, versículo 20 al 25. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Paren allí, primera pausa con esa escritura. Esto fue escrito miles de años atrás, pero es tan vigente como el periódico de mañana que aún no ha salido. Es tan de ahora. Dice, hay de los que a lo bueno le dicen malo. Y para contextualizar un poco, nos encontramos en una época en donde ustedes y yo, que nos identificamos como personas conservadoras, entendiendo el concepto de conservador no desde lo político, no desde yo soy liberal, voy a levantar la mano por allá, alguien dice, yo soy liberal y yo soy conservador, no diga que yo soy conservador. No, conservador en términos de que queremos conservar aquellas cosas que son puras y que han sido dadas de parte de Dios para que nosotros nos comportemos moral, emocional y sentimentalmente de una forma correcta, o por lo menos que querramos hacerlo. Entonces nosotros, el cristiano per se, es conservador. No existe... Bueno, y quien así desea tendría que revisarse un poco. Un cristiano que esté haciendo pancarta con marcha de pro por favor, que legalicen y que hagan gratis el aborto. Y está respaldado por todas las iglesias cristianas de Cali. Wow, revísese. Revise dónde está yendo. No, de verdad. Porque la palabra también dice la apostasía. Entonces, nosotros somos llamados a conservar lo que Dios entregó generacionalmente y fue su palabra. Todo aquello que vaya en contra de lo que Dios nos entregó a nosotros debe ser mirado ni siquiera con pinzas, ni con lupa. En el mejor de los casos sería ni que mirarlo. Pero si se atrevió a hacerlo, coja las pinzas, la lupa y la dirección del Espíritu Santo y que le muestre. Porque esté seguro que lo que el mundo le diga o le haya dicho cabe dentro de la categoría de la palabra que acabamos de leer. Hay de los que a lo bueno le dicen malo. Nosotros hoy en día estamos siendo de alguna forma llevados a formar parte ya no de una mayoría que cree en Dios, sino de una minoría acorralada a la que cada vez más se le fustiga y se le señala con tú eres cristiano, o sea, tú eres extremista, tú eres fanático, ¿cierto? Y muchos saltan y dicen, no, yo no soy fanático, no, yo no. ¿Y qué es fanático? El mismo que dice yo no soy fanático a propósito de Dios es el que tira piedra, prende banderas cuando va al estadio y acaba hasta con el niño de la perra. Perdona la expresión. Pero sí deberíamos de ser fanáticos de la verdad. Es que por eso aclaramos el concepto ¿qué es fanático? Porque es que no nos gusta que nos cataloguen como fanáticos, ¿o sí? Porque el mundo concibe el tema fanatismo, como lo decía Alfonsito ahora, algo negativo. Dime, Juan. Okay. Entonces, si el mundo está concibiendo la palabra o el concepto fanatismo y lo asocia con algo malo, ¿quién quiere ser asociado con algo malo? Entonces, yo no soy fanático. Yo creo en Dios, sí, yo sé que Chuchito y el Zarco, yo sí, pero no me identifiques con fanatismo. Y resulta que ser fanático, si para muchos ser fanático es tener una postura firme ante el mundo de lo que es Dios en mi vida, pues declárese abiertamente y jugosamente el más fanático de todos los fanáticos. O sea que tú crees en Dios irreemplazable. Sí.
Ay, es que tú eres fanático. Si para ti eso es ser fanático, yo soy un fanático. Si lo que estás esperando es que yo diga, no, mira, yo creo en Dios hasta que llegó Jesús. Uy, pero eso del diablo y eso de la pelea del apocalipsis, yo hasta ya como que no, eso ya es de extremistas. Porque así lo ven muchos. Y resulta que no, les decía ahora, no hay manera de vivir el cristianismo sin que haya existido la conspiración previa. Como la Biblia nos dejó reflejado lo que Dios nos escribe, nos muestra, nos describe lo que va a pasar en los posteros tiempos. Y dice que va a haber un fulano por allá tirando dardas así. Y si ustedes y yo decimos que somos cristianos, pero decimos, no, yo eso del apocalipsis, la verdad que como me cuesta trabajo entender, yo creo que eso es más bien una leyenda. No, el relato bíblico, la fábula. Si yo creo que algunas cosas de la escritura son fábulas, algunas cosas son cuentos, simplemente para que me entretenga mi mente, yo tengo un hueco significativo en lo que es la firmeza del evangelio que ha sido predicado en mi corazón. Yo tengo que asegurarme de que cuando yo creo en lo que dice la escritura, estoy creyendo desde el primer versículo en Génesis 1 hasta el último versículo en Apocalipsis 22. Que no entienda ni el versículo 1 hasta el capítulo 22 es otra cosa, porque no entienda nada, pero eso es lo que dice Dios. Y es que el fanatismo es negativo cuando se aplica a las cosas de Dios. Pero la gente dice orgullosamente, yo soy fanático de la América, o yo soy fanático de la pizza, fanático de no sé qué. O sea, ahí sí es algo muy, es exaltando un gusto o un deseo por algo, pero cuando se refiere a las cosas de Dios, entonces ahí sí es negativo. Miren, en estos momentos se le da voz, y debe ser así porque vivimos en una democracia que busca el balance o el equilibrio, pero se le da voz a las personas que tienen las ideas más locas y más retorcidas acerca de lo que nosotros creemos. Y tienen voz autorizada y son respaldados al respecto de decir que, bueno, lo que dicen. Pero, ojo, cuidado que alguno que se identifique o que haya identificado como cristiano se atreva a decir algo distinto a lo que ellos piensan. Porque ese sí es un fanático extremista. ¿Y sabe qué es lo que se está promulgando hoy por hoy? Que todos los extremistas tienen que ser mirados cuidadosamente. Porque son peligrosísimos. Y de verdad lo somos. Si usted se considera dentro de ese grupo que es tan extremista en el sentido de que puede decir Dios o nada, a ese extremo tenemos que llegar todos. Andrés, Somos peligrosísimos para los demás. se puede llegar a confundir fanatismo con fe. De hecho, claro, cuando está fundado en la religión y no en la relación con Dios, pasa lo que está diciendo. El grupo o los grupos que se identifican Los musulmanes. seguidores de Alá, por ejemplo, en cualquiera de sus vertientes, hay unas más extremas que otras, basan sus creencias en lo que ellos determinan fe, pero están basando su creencia en una fe que ha sido dada y dicha por otro hombre. Como por ejemplo, a los que se inmolan o los que se sacrifican, se les ha prometido que van a tener un harén de mujeres esperándolo en el cielo. O sea, ellos están detonando la bomba, están explotando e inmediatamente van a caer al harén. Esa es su fe. Esa es su fe. Entonces alguien dirá, ay, yo no. Imagínense ustedes, ¿sobre qué está puesta la fe de ellos? ¿Qué es lo que se les está ofreciendo? Entonces, obviamente, está permeada. Y claro, el fanatismo, ellos dicen que está basado en una fe y una creencia. Y recuerden que la escritura dice que los demonios creen y tiemblan, y eso no los hace más cristianos. Pero no obedecen a Dios. Creen y tiemblan. No pueden, porque es que no solamente creer. Martica hace mucho énfasis sobre el tema de creer, obedecer, y creer y hacer, porque es que cualquiera puede creer, cualquiera cree. Miren, la mayoría de los escépticos, de los ateos,
que señalan abiertamente al cristianismo, o lo han señalado a usted en algún momento de su vida, ellos creen que abrazando el árbol tienen un encuentro con la naturaleza. Y creen en las chakras, y creen en bueno, todo lo que eso significa, que nosotros entendemos como lo que pasa en el mundo espiritual. O sea, ellos creen en un mundo espiritual, pero según ellos no tienen fe en el Creador. No hay manera de creer en un mundo espiritual y hacer de lado al Creador del mundo espiritual. Indistintamente de que esté acertado o no, el solo hecho de creer en la existencia de eso declara que usted tiene fe, pues está creyendo en algo que no ve, que no ha visto. Entonces, por eso ustedes habrán escuchado, y no sé si lo habrán dicho, en algún momento uno lo dijo, cuando ellos hablan de que el universo conspiró. O sea, que hizo suspiros, conspiros, qué sé yo, conspiró o para ayudarle o para obstaculizar cualquier cosa y lo salvó de lo que sea, el universo. Ahí sí toca tener, imagínense, y tienen fe para todo el universo, pero no tienen fe para el creador del universo. Dice que hay de los que a lo malo le dicen bueno. Y en esos días nos encontramos con cada vez más este tipo de ideología y aún de agenda. Hoy nos quieren decir, por ley inclusive, que lo que nosotros llamamos bueno es malo. Pero que lo que ellos dicen que es malo, perdón, que dicen que es bueno, que en realidad va en contra de todo lo que Dios establece, debería ser visto como bueno. Entonces, hay una agenda pro aborto, hay una agenda pro igualdad de géneros, o más bien degenerados, que deberíamos retomar ese tema en algún momento. Digo degenerados porque se les quita el género por completo. ¿Ok? Hoy reclaman el sexo no biológico. Es decir, la biología no tiene nada que ver con el sexo. Confunden el sexo con género o con los gustos. Leía en estos días un artículo, me salgo un poquito del tema, pero al lugar. Había una queja de las deportistas de élite, las deportistas de alto rendimiento de muchos deportes, porque como consecuencia de la agenda de inclusión, hoy en día un hombre atleta puede declararse mujer y participar, o por lo menos aplicar para participar en las competencias de las mujeres. ¿Y sabe qué ha pasado cuando lo han permitido? Por supuesto, la locura, porque biológicamente están enfrentando a un hombre, y con esto aclaro, no es menosprecio en ningún momento para la mujer, para nada, pero biológicamente es evidente que hay unas diferencias, y por eso hay unas categorías para hombres y otras para mujeres. No importa qué tan grande sea la mujer, si se pone con el más grande de los hombres, si ambos son luchadores o qué sé yo, karatecas, es muy probable, muy probable que el hombre sea el que predomine sobre la mujer. Pero entonces imagínese usted al mancancano. Es que yo soy ahora mujer. Sí. Yo me autopercibo como mujer. ¿Y quién le dice que no? Si legalmente esa es la agenda que se está promoviendo. Y entonces, bueno, entonces firme aquí. Y la niña chiquita que está trabajando toda su vida para la medalla olímpica, de pronto ahora se encuentra con el mastodonte no tiene ninguna posibilidad de vencerlo. Pero nos quieren decir por ley que eso está bien, porque eso es inclusión. Eso es conspirar. Eso es una conspiración para quitar a quien debe estar en el poder de la decisión de lo que sucede al interior de nosotros, que Dios. La prerrogativa es de Dios solamente. Entonces, es muy importante que ustedes y yo en estos tiempos, nosotros tengamos mucho cuidado con lo que nos dicen, con lo que escuchemos, con lo que aceptemos, a qué le tenemos miedo. Como todavía seguimos en el lenguaje covídico, hay que decirlo así. Inclusive, estos días escuché un término que me llamó la atención y me produjo risa. Y es que habla de los covidianos. Los covidianos. Se les llama covidianos a aquellos que
se metieron en la cultura del COVID y todo es COVID. Pues yo no quiero caer en ese cuento. Sin embargo, como la propaganda del COVID es fuerte y lo que de ella hay es muy fuerte, ustedes habrán notado que en un principio lo que se estableció fue el propósito de sembrar temor y pánico. Esto se logró, eso se estableció. Entonces, ¿qué pasa ahora? La gente está ávida además, la gente quiere saber qué pasa, cómo van las cuentas, cuántos muertos van, cómo están las UCIs. ¡Ay, ahora la vacuna! ¿Cuándo llega la vacuna? Hay gente en estos momentos que está mandando tutelas a la Corte Suprema de Justicia para que ellos sean incluidos en la lista porque según el orden de vacunación del gobierno les toca la fase 5 y tal vez sea por allá en 3 o 4 años. Entonces quieren que sus nombres sean inscritos de primero en la lista, por ley. Porque hay gente que ha sido así instruida. Y Dios nos dice a nosotros, aclaro, mantenga sus cuidados en su trabajo, sea respetuoso de lo que le piden que haga, sentido en este caso común, pero ante todo guarde su corazón. No permita por un solo segundo que el temor de ellos venga y tome lugar en su corazón. Póngase la mascarilla que quiera, pero ante todo póngasela en su mente y en su corazón. Que haya un filtro perfecto de lo que usted escuche, de lo que usted ve, para que no afecte y no toque lo que es más puro y sagrado para Dios en usted y en mí, que es nuestro corazón. La Escritura dice que ante toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Y Dios le estaba diciendo a este pueblo, ya cuando estábamos acabando, no le teman a lo que yo le temo, no tengan miedo a lo que yo le tenga miedo. Porque yo soy Jehová su Dios, dice el Señor para nosotros. Fíjate que dentro de la conspiración hay teorías, ¿no? Y una de las teorías de la conspiración es tener una serie de argumentos o suposiciones para poder defenderse o dar explicaciones de algo para defender o castigar, digamos así, un poder o una persona. Vamos a retomar un poco allí. Recuerden que le hice una observación ahora diciendo, las teorías conspirativas son menospreciadas, subrayo, y negadas, subrayo, por quienes son acusados de esconder la verdad. Es decir, hay alguien que no quiere que su mentira sea descubierta, y la manera más fácil de encubrir su propia mentira es de antemano declarar que todo el que piense que él miente es un conspirador. Y como el término es peyorativo, entonces ya desde el movimiento mediático, todo el que sea señalado como conspirador o seguidor de teorías conspirativas, ya mentalmente está ubicado como alguien que no está bien de la cabeza. Sí, diferentes conceptos. Otra cosa que buscan es que dicen que desde la psiquis del ser humano hay una necesidad de encontrar un culpable de los males comunes. Entonces es muy fácil señalar al gobierno y lo que el gobierno dejó de hacer o hizo para que la culpabilidad no caiga sobre mí. Y cuando esto es colectivo es exponencial, dicen quienes atacan el tema de la conspiración. Y yo quería con esto compartir con ustedes que es que la Biblia es un libro que habla de conspiración, desde el principio hasta el final. Y si el día de mañana nosotros nos tienen que decir, venga, ¿usted cree en teorías de conspiración? Y tal vez usted se va a quedar pensando, a ver, ¿yo qué pienso de la luna? ¿Si el hombre fue a la luna o no fue a la luna? ¿La Tierra es redonda o no es redonda? ¿Los polos se están derritiendo o no? ¿El calentamiento global existe o no existe? ¿Mataron a Kennedy o no? ¿Elvis Presley vive o no? ¿Michael Jackson está bailando o no? No es de eso lo que están hablando, pero es a eso a lo que lo quieren llevar. Pero de lo que en realidad nos están preguntando es si nosotros creemos de que existe la posibilidad de que alguien haya conspirado, Se haya confabulado contra nosotros. que se haya confabulado contra nosotros. Y la respuesta
desconociendo todo lo anterior, pero habiendo leído algo de Biblia, necesariamente tiene que ser, la Biblia nos advierte de que hay uno con el disfraz perfecto, con el argumento perfecto, y está dispuesto a usarlo contra quien sea. Y si eso no es una advertencia de que hay una conspiración en contra nuestra, entonces no sé cuál sería una conspiración. La misma Biblia habla de conspiración religiosa y advierte sobre eso. Imagínate. Entonces, lo digo, esto es equiparando un poco, y tal vez ustedes nunca se vean expuestos a esto, pero para que tengan argumentos internos por lo menos. Así no quieran debatir con nadie y eviten lo mejor, pero para que internamente usted lo tenga claro. En algún momento se lo he expresado. Es como el tema con evangélico. ¿Usted es evangélico? Ay, no, yo no. Yo no. ¿Pero usted es cristiano? Sí, 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 sí. ¿Pero usted es evangélico? No, no, no. ¿Y cómo se puede ser cristiano sin ser evangélico? Es imposible. ¿Y qué es evangélico? Pues el que habla, predica las buenas nuevas del evangelio, que son las buenas nuevas, la escritura. Pero como la asociación es con el evangélico, la persona con cabello largo, llena de ley, llena de obstáculos, nadie se quiere ver representado en ellos. Como nadie se querría ver representado en, ay, usted es conspiranoico. No. Hay términos que están de manera explícita mal utilizados. Y ahora sí cierro con homofobia. Cuando a alguien le dicen que es homofóbico, le están dando a entender de que tiene rabia, odio contra alguien, ¿cierto? Pero en realidad la palabra por significado, por etimología, lo que significa fobia es miedo a. Entonces cuando a una persona le dicen que es homofóbica, lo que le están diciendo es que le tiene miedo a los homosexuales o al hombre. ¿Okay? No que le tiene odio, pero el uso que le dan es un chanfle de esos efectivos. Nosotros creemos o somos conspiracionistas. Sí. Bueno, yo creo que sí, porque la escritura nos está diciendo en todo momento que desde el principio hubo uno que conspiró y lo sigue haciendo. Entonces, que nos vamos a sentar a hablar y a discutir acerca de si la luna no, yo no estoy en ese cuento. Pero creo que hay detrás de todo lo que sucede alguien que está encargado de modificar la manera de pensar de las personas. Y si ustedes y yo no creemos que eso es posible y que está en juego, pues la Biblia que estamos leyendo tal vez es la que tenía Condorito allá en Pelotillo. Porque la Biblia que tenemos nosotros nos habla constantemente de que hay alguien como león rugiente buscando a quien devorar. Es que entiendo yo por la definición que conspiranoico es el que ve conspiraciones por toda parte y conspiracionista es el que conspira, ¿sí o no? Hay una dualidad ahí entre el conspiracionista, porque el conspiracionista es el que cree en las conspiraciones, ¿ok? El conspiranoico es el que tiene una paranoia inmersa a propósito de las conspiraciones. Entonces en todo lado ve conspiraciones. Y de esto hay muchos creyentes que ven el demonio en todo lado. Estos son conspiranoicos. Pero ¿tienen base para creer en la conspiración? ¿Existe el diablo? Si la respuesta es sí, entonces tiene que creer necesariamente en eso. Ojo, permitámosle al Espíritu Santo que nos guíe. Nunca, en este caso utilizo el término, nos automediquemos o lleguemos a la conclusión nosotros en el sentido de que yo sé lo que puedo leer, sé lo que puedo ver y lo que no. Siempre permita que sea el Espíritu Santo el que le diga. No importa que usted lo haya leído 500 veces. Si va a leer la 501, Espíritu Santo, guíame. Las otras 500 veces me guiaste, en esta también ten misericordia, guíame. Dios nos guarda, pero también nos está hablando de la verdad. Y quiere que nosotros la tengamos presentes, porque estamos en tiempos revoltosos, en lo que el mundo le llama bueno a aquellas cosas que son malas. Y cierro ahora así.
Dios dice que como ellos no aceptaron ni acataron el creer ni someterse a Dios, Él los entregó a mentes reprobadas y torcidas. Uno dirá, ay, la gente y los PH que salen y los doctores y los políticos, ellos también caen allí. Bastantes. Ay, pero ellos son los que hacen las leyes. Ellos son los que hacen las leyes. Por eso nosotros, Dios nos llama a seguir solamente su ley. Esta ley que ya no puede ser modificada. Que nadie puede llegar y decir, ay, venga, es que falta una tilde allí, póngasela. Ni una coma, ni una jota. Dice la escritura que puede ser cambiada. Quedó escrita y sellada. Padre, te damos gracias. Porque aunque estamos en tiempos para muchos difíciles, Señor, aquellos que han decidido creer en el miedo, en el temor que no proviene de ti, Señor, tú nos respaldas y tú fortaleces nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que en todo momento caminemos conforme tú escribiste de nosotros en el libro de tu vida, Señor. Que nada de aquella bendición que tú escribiste para nosotros pase de largo de nuestras vidas, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que afirme nuestros pies, nuestros pasos, nuestro caminar, Señor. Que en todo momento recurramos a ti y dependamos de ti para determinar qué es aquello que nos convendría o no. Que nuestros oídos se abran para identificar cuando no es tu voz la que habla, Señor. Que nuestros ojos se abran para identificar cuando no eres tú el que nos habla a través de un texto. Y mucho más, Señor. Que todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo estén dispuestos a identificar cuando alguien nos habla, nos enseña o quiera adoctrinarnos con lo que tú llamas malo, pero que ellos llaman bueno, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.